buenos días a todos. Es un gusto para México Actúa darles la bienvenida al panel de clausura al ciclo de entrevistas Conversar para Inspirar. El objetivo de estas charlas es hablar con expertos de las diferentes áreas del nexo agua, energía y alimentos. El día de hoy tenemos un panel de lujo en donde estaremos dialogando con nuestra junta directiva acerca de las perspectivas y reflexiones a futuro del nexo agua, energía y alimentos. Antes de dar entrada a los panelistas, los invito a que nos hagan sus preguntas a través de la sección preguntas y respuestas y por supuesto podemos continuar nuestro diálogo a través de las redes sociales @México_Actúa. Sin más, doy la bienvenida a nuestros panelistas por orden alfabético. David Atherton, buenos días, ¿cómo estás, David? Buenos días a todos, muchas gracias por atender este webinar. Buenos días, David. Hola, buenos días, José Ramón López Portillo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Lorena. Gracias por organizar tú y Caroline el webinar y espero que salgan cosas buenas de este. Claro que sí, gracias, buenos días. Hola, José Pablo Rinkenbach, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Lorena. Gracias por organizar esto y permitirnos compartir un par de ideas con las personas. Claro que sí, gracias, José. Hola, Iván. Iván Sandrea, ¿cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo están? Hola compañeros, ¿todo bien? Gracias por la invitación y vamos a pasarla bien. Bienvenido. Hola, José Manuel Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por unirse a este webinar. Pues bueno, aquí les presentamos entonces a la Junta Directiva de México Actúa y la dinámica será la siguiente. Cada panelista tendrá 3 minutos para contestar cada una de las siguientes preguntas que yo les haré y habrá 1 minuto para discusión entre todos. El tema que estaremos abordando el día de hoy es la relevancia del nexo agua, energía y alimentos para alinearse al desarrollo sostenible y el impacto que ha tenido el COVID-19 en el acceso a agua, energía y alimentos. Empezaré con la primera pregunta que iremos contestando en el mismo orden que presentamos a la Junta Directiva. Entonces vamos a empezar contigo, David. Y la pregunta es, para todos es la misma. Dada la coyuntura actual, ¿cuál es la relevancia del nexo agua, energía y alimentos para hacer frente a la pandemia? 3 minutos, David. Pues yo creo que fuera de la importancia obvia de poder procurar alimentos para la población, durante una pandemia se complica todo la logística de mover alimentos, de ir por ellos. Mucha gente que sí se está guardando, pues, desafortunadamente no puede acudir a los lugares habituales a donde compra sus alimentos. Entonces, el nexo de poder, por un lado, proveer la energía que se necesita para transportar los alimentos, ya sea por transporte tradicional, trailers, camiones, camionetas de reparto, etcétera, en una pandemia donde pueden escasear los insumos energéticos, inclusive para transportar, se vuelve un tema. Por otro lado, el uso intensivo de agua en la agronomía, aunado con el hecho de que la gente está más en casa, cambia radicalmente la logística de mover agua. Si la gente está más en casa, están más estresadas las redes de agua potable. En el caso particular mío, ya sufrimos 2 reventones de las líneas de agua potable en nuestra calle porque tuvieron que aumentar la presión para poder surtir todas las casas de la gente que se quedaba. Y no dudo que sea parecido en otras partes de la Ciudad de México y de otras ciudades del país. Y por último, la parte de los alimentos, y es un tema que quizá toquemos después, por el método centralizado que tenemos en México de distribuir alimentos a través de centrales de abastos. Todos hemos visto en las noticias que la central de abastos de la Ciudad de México, y no dudo que sea lo mismo para las demás, se han vuelto focos de infección para el COVID-19 por la estrecha cercanía que tiene la gente, por el casi nulo uso de máscaras, ni se diga distanciamiento social. Entonces, pues, la pandemia viene a hacer relucir, yo creo que los posibles defectos que tiene el sistema actual de proveer alimentos que vienen de largas distancias, que vienen de otras ciudades, que vienen de otras regiones del país.
en los pueblos pequeños en México pues, sí se come localmente, pero en las grandes ciudades es muy raro que comamos algo que se haya producido localmente. Entonces sería mi comentario de apertura. Perfecto, gracias David y justo a tiempo. Muy importante lo que mencionas acerca de cómo la pandemia ha mostrado las áreas de oportunidad que tenemos en la cadena de distribución, ya sea también de agua, alimentos y por supuesto de energía. Entonces, seguimos, la misma pregunta la vuelvo a leer. Dada la coyuntura actual, ¿cuál es la relevancia del nexo agua, energía y alimentos para hacer frente a la pandemia? Y continuamos ahora, por favor, con José Ramón López Portillo. Adelante, 3 minutos. Gracias, Lorena. Bueno, en primer lugar, la crisis pandémica económica ambiental prueba la importancia vital de tender puentes con la ciencia y la tecnología. Creo que es una de las cosas fundamentales. Pero también prueba que nadie está a salvo si todos no estamos a salvo. La crisis obviamente se inscribe en décadas de abuso y negligencia ambiental y de un desarrollo económico insostenible que dejó a la mayoría atrás. Se inscribe también en un proceso de aceleración tecnológica y científica y en dinámicas globales, financieras, económicas, etcétera, que están gestando una economía del conocimiento y de intangibles, donde las nuevas monedas de cambio son ahora la información, el talento digital, la creatividad, la cooperación de todos a todos los niveles. La pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso. En lugar de apagarlo, lo ha acelerado y ha dejado al descubierto la importancia de estas nuevas monedas de cambio, en particular para el nexo. En este contexto, es posible entonces encontrar soluciones innovadoras e inclusivas que generen, pues eso, poderosas sinergias para resolver los problemas que aquejan al nexo agua, energía y alimentos. La sostenibilidad de una estrategia sinérgica hacia estos, que son 3 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, depende de una cosa fundamental, que es cerrar brechas en la percepción social y política de los problemas implícitos en el nexo y las soluciones científico-tecnológicas, organizativas y de otra naturaleza que están a la mano. Yo creo que gobiernos, empresas, academia y la sociedad en general deben asegurar una gobernanza y un marco regulatorio adaptativo a estos cambios globales ambientales, tecnológicos, y deben coordinar también una transferencia efectiva de conocimiento sobre cuál es la problemática específica del nexo y de las mejores prácticas que ya existen, ¿no?, en otras partes para superarla. También deben implicar forjar capital humano y talento digital. Este es el nuevo instrumento universal. Deben tejer un ecosistema de innovación efectivo y misiones de innovación responsivas a la problemática del nexo. Deben, en fin, incentivar lo que se llama un emprendimiento de impacto. ¿Impacto de qué? Impacto social, impacto ambiental positivo, que sea responsable, que sea ético, que sea redituable. Algunos les podrá parecer todo esto que estoy diciendo inverosímil, quizá pretencioso, vago o difícil de alcanzar. Sin embargo, yo creo que es precisamente ese estado mental el que tenemos que superar en México, el de que no podemos hacerlo, el de que nuestro gobierno es incapaz, los empresarios son tales y los académicos son incompetentes. Pues otras sociedades y comunidades han logrado fortalecer el nexo de manera sostenible y se lo han propuesto también de manera verosímil, ¿no? Entonces, esto es lo que creemos y yo, por lo menos por eso estoy aquí, por lo que luchamos en México Actúa. Y para terminar, hay ejemplos, mapas de ruta, investigaciones, conocimientos, estrategias, tecnologías, en fin, que han sido exitosas bajo este marco que he mencionado. Hay voluntades políticas y sociales que se han unido en grandes acuerdos internacionales, hasta el de París, entre otros, ¿no? Y hay avances que inspiran optimismo en muchos sectores de la Agenda 2030. Pero hay también un mejor entendimiento de las amenazas, de los retos, de los retrocesos, de los abusos y de sus desastrosas consecuencias, ¿no? Entonces, el nuestro es un mundo frágil e incierto, sin duda. Pero debemos hacer todo lo posible para salvarlo, para fortalecerlo. Y el nexo agua, energía, alimentos reside en ese núcleo existencial de la humanidad. Nuestra sobrevivencia, así lo creo yo, depende de integrar las herramientas y las soluciones necesarias para la gestión del nexo.
Gracias. Gracias a ti, José Ramón. Y estaremos tocando algunos puntos que mencionaste acerca de la importancia de la evidencia científica para la toma de decisiones, la cooperación internacional y demás temas. Muchas gracias por traerlos a la mesa. Y ahora escucharemos a José Pablo Rinkenbach, su perspectiva de cómo se ha afectado ahorita el nexo dada la coyuntura actual. Adelante, José, 3 minutos. Muchas gracias, Lorena. Mira, mi mayor preocupación es precisamente lo que acaba de decir José Ramón, esta aceleración en la transición energética y en la implementación de medidas de transición pueden llevar a que afecte en detrimento del vínculo de agua, alimentos y energía. Y déjame explicar por qué. Porque se está afectando el concepto de transición energética. Ese concepto tiene casi 50 años de venirse gestando. En un primer estadio fue tener energía barata y abundante. Hacia los 90 estábamos viendo una transición hacia energías limpias y recientemente, de unos años acá, hemos hablado de energías socialmente responsables. Y cuando digo socialmente responsables, tiene que ver sus incidencias o sus efectos de segundo orden en cuánto me cuesta producir la energía y el costo implícito que tiene en materia de energía, en materia de agua y en materia de alimentos. Y pongo un ejemplo muy claro: los biocombustibles. Los biocombustibles, producirlos, un galón de biocombustible implica utilizar 780 galones de agua para poder hacer el cultivo y además 4 galones de agua en el procesamiento de las plantas. Eso no toma en cuenta que ahora muchas compañías, sobre todo las europeas, en su afán de cumplir con metas de transición energética, están dejando de ver las implicaciones de hacer una transición energética no pensada y no ordenada. O sea, el irte a biocombustibles afecta el precio de los alimentos y hoy estamos en una pandemia, en una crisis económica y las consecuencias son de tamaño mundiales. Digo, ¿por qué mundiales? Estados Unidos es uno de los graneros del mundo, igual que Rusia. El 40% de la producción de maíz se destina a biocombustibles y tiene un efecto de más de 50% el incremento del precio del maíz, del cual dependen millones y millones de personas. Y estos movimientos de transición, donde no vemos el vínculo de agua, alimentos y energía, con esa aceleración puede tener repercusiones no intencionadas que sean peor que la enfermedad. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa más, que haya un retroceso en afán de simplemente de migrar hacia energías limpias sin tomar en cuenta repercusiones más dañinas en términos de agua desperdiciada o en términos de tener personas que no tengan acceso a alimentos, ¿no? Esa es ahorita mi mayor preocupación, en términos de política pública que vea esto de manera integral. Importantísimo lo que mencionas, José, porque precisamente lo que ofrecemos nosotros es ver este enfoque integral para tomar decisiones holísticas. Como mencionaste, el ejemplo de los biocombustibles es muy relevante porque solo se pensó en un sector y no se pensaron en los demás, ¿no? Entonces, este enfoque integral es importante para la toma de decisiones y gracias por traerlo a la mesa. Ok, entonces, ahora escucharemos a Iván Sandrea acerca del nexo y cómo crees que se ha afectado ahorita con el COVID, Iván. 3 minutos. Gracias, Lorena. Mira, yo desde mi perspectiva, hay 3 cosas que me importan muchísimo y creo que a México actúa también. A nivel macro, recuérdate que la agricultura es un sector súper importante y grandísimo, ¿no? A nivel no solo mundial, pero también para México acá. Hay casi 1.8 billones de personas empleadas en el sector de agricultura a nivel mundial y en México hay creo que 6 o 7, probablemente mucho más cuando suman los indirectos y todos los asociados, pero es un número muy grande. Verdaderamente, y bueno, si sumamos a eso, el impacto que ha tenido la coyuntura actual ha sido crear más pobreza, verdaderamente. Aunque se hayan hecho más ricos Amazon y los otros, la verdad es que hay 400 millones de personas o más que están severamente afectadas, ¿verdad? Entonces, y en México también me imagino que debe ser igual. Entonces, un sector tan importante, si nos enfocamos en agricultura, y ahora lo relaciono con el tema energético, yo creo que toda la coyuntura actual ha afectado todo. Como dijo José Ramón, tenemos que repensar, es una oportunidad de repensar, no es una oportunidad de
de que se acaba todo. Al contrario, es una oportunidad que nos permite reevaluar, volver a pensar nuestras cadenas de suministro, volver a analizar la manera en que hacemos las cosas y mejorar nuestros procesos como individuos, familias y grupos sociales. A mí me preocupa grandemente el tema de la coyuntura actual, algo que me ha llamado la atención toda la vida, que es el costo de la producción, o sea, la importancia de la energía en el costo de la producción de todos los insumos básicos que requiere la sociedad. Desde mi punto de vista, creo que se va a complicar más hacia adelante. Yo veo que el costo de la comida en particular va a aumentar. Y va a aumentar por todas las razones que estamos viendo hoy día, pero también por temas, como mencionó José Pablo, de la transición energética. Hay muchos tipos de energía, unas son baratas, otras no son tan baratas, otras esperamos que sean más baratas hacia adelante, pero se está dando en un contexto donde hay cambios en la matriz, ¿no? En la propia economía mundial, ¿no? Que la economía ha cambiado y también está cambiando aquí en México. Entonces, el tema es que el costo de la comida, desde mi punto de vista, siempre he visto el caso de el tomate en Michoacán, por ejemplo, que es un tema que antes importábamos o se importa a veces gasolina costosísima que termina para el productor en hacer tomates en Michoacán. Y ese tomate tiene gasolina que viene de Nueva York. Entonces, es básicamente un tema, una incongruencia y un gran problema. Entonces, ese es un área. El tema de la comida creo que es fundamental y es algo que no se habla mucho. Creo que nuestro rol como México actúa es participar en este debate, alertar, crear conciencia, traer ideas y fomentar cambios y progresos positivos, porque viene una avalancha de cambios en ese sector. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Sé que hay otros muchísimos temas, pero la alimentación nos pone el nexo en uno de los puntos más importantes que yo creo que hoy día podemos pensar. ¿Okay? Gracias, Iván. Y muy importante lo que mencionas, que pues, le llaman, por ejemplo, agua virtual, ¿no? El agua, cuando tú exportas alimentos, también estás exportando la energía y el agua que se utilizaron para hacerlos, ¿no? Entonces, muy importante pensar que un alimento contiene el nexo dentro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y luego también podemos hablar acerca del tema del desperdicio, ¿no? Que eso también afecta mucho. Ok, pues bueno, vamos con José Manuel Sierra para que nos dé su perspectiva acerca del nexo y la coyuntura actual. Adelante, José Manuel. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Ok, perfecto. Adelante. Bueno, mi aproximación al tema del nexo agua, energía y alimentos se da desde luego desde el ámbito de la comunicación, ¿no? Y pues una de las preocupaciones que tenemos hoy en día es, pues estamos viviendo en una era de posverdad, en donde prácticamente el tema de las noticias falsas, el de la propaganda, etcétera, nos está llevando a no tomar decisiones informadas, basadas en evidencia científica, ¿no? La pandemia ha demostrado que también alrededor de una necesidad tan apremiante como es la de restituir la salud de la población, de cómo investigar, averiguar métodos de prevención y de curación, se ha prestado a múltiples distorsiones informativas, ¿no? Se habla de infodemia. Y en el caso del nexo agua, energía y alimentos, pues yo creo que la responsabilidad que tenemos en México actúa es tratar de proporcionar información, tratar de que las decisiones se tomen de manera basada en evidencia, etcétera, ¿no? Yo no sé, estaba pensando ahorita que como humanidad pues hemos estado conviviendo con estos recursos por milenios, el agua, la energía, el alimento. Yo pienso desde el primer antepasado que descubrió el fuego y
supuso que ya una vez que lo podía dominar, podíamos trabajar perfectamente con ese tipo de energía, con el agua, con los alimentos. Es algo que ha sido tan consustancial a los seres humanos que muchas veces pensamos que los dominamos, ¿no? Y lo que podemos ver en años como el presente, en donde nos toca apreciar una crecida importante de agua, por ejemplo, en el estado de Tabasco, o un problema de sequía tan agudo como el que se presentó en Chihuahua, que son fenómenos hidrometeorológicos que impactan en los alimentos, que impactan en el manejo de la energía, en el caso, por ejemplo, de las hidroeléctricas del sureste, que han estado, son fenómenos que han estado analizados desde hace décadas. El tema de las aguas fronterizas, el tema del uso del agua en la agricultura, el tema del manejo de presas, que suponemos quizá torpemente que lo sabemos hacer y no lo que han comentado anteriormente quienes nos han antecedido en el uso de la palabra, es que precisamente las presiones ambientales, las presiones demográficas, los avances en la tecnología, en la ciencia, la mayor demanda de los recursos nos obligan a tener una toma de decisiones más basada en conocimiento, en ciencia, y no en lo que creemos que sabemos ancestralmente, ¿no? Entonces, para mí, desde la aproximación de la comunicación, la responsabilidad principal que estamos asumiendo en México Actúa es justamente visibilizar estos temas para que estemos informados y tomemos decisiones bien basadas, ¿no? Y no en creencias. Muchas gracias. Sí, ese tema es muy importante y lo estaremos discutiendo a lo largo de hoy, el tema de la importancia de la evidencia científica para la toma de decisiones. Antes de pasar a la próxima pregunta, les quisiera preguntar si alguien quisiera dar un comentario acerca de lo que comentaron los demás miembros de la Junta. ¿Alguien quiere hacer un comentario en particular? No, bueno, quizá una cosa también general. Ramón y luego José Rickenbach. Adelante, José Ramón. Simplemente es un comentario general, que efectivamente el nexo se ubica en un contexto completamente distinto del de hace 20 años o 10 años, inclusive. Porque estamos en un mundo, voy a decir puras Ds ahora, palabras que empiezan con D, en un mundo que se ha transformado radicalmente. Primero, el de la digitalización inteligente. Y claro, los desafíos a la digitalización, que es el problema de la transferencia informática, la brecha digital, etcétera, etcétera. Luego, el problema de la desglobalización, ya lo vemos ahora a nivel internacional, en un proceso de rápida desintegración de esos acuerdos. Otros de desmaterialización, lo debemos tomar en cuenta. Verdaderamente el producto del mundo ha seguido aumentando, pero el uso de materiales y de energía ha ido bajando por producto contado. Y esta tendencia de ser más con menos está allí. Y en México, claro, la podemos adoptar y hacer más con eso. También el de la desenergización. Ahora contamos ya con fuentes de energía abundante, limpia, sostenible, etcétera. Ya la energía solar es más eficiente que cualquier otra de las de carbón. Y si se compensa el problema de la intermitencia con la eólica y con la extracción de hidrógeno, que es una cosa en la que ha estado trabajando David, por ejemplo, y la utilización y almacenamiento de esa energía en hidrógeno, entonces tenemos esa posibilidad de seguir desenergizando. La desmonetización, la desintermediación, piénsense en blockchain, etcétera, el desconsumo, la tendencia hacia la economía de la experiencia, que también reduce la presión sobre estos factores, sobre todo la energía, la descontaminación, en muchas experiencias de economía circular y de reciclaje. Y claro, está luego el problema del desempleo y la desigualdad, etcétera, que también van a poner presión en eso. ¿Qué es este comentario? Simplemente para ubicar en un contexto diferente el nexo. Perdón si me extendí. Gracias, José Ramón. Réplica de José Rickenbach y también de Iván para ver el tema de la perspectiva en temas energéticos. Adelante, José, Iván. Gracias. Mira, yo simplemente quisiera abordar dos temas de lo que dijo José Ramón y lo que dijo Iván.
A veces tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en un año y a subestimar lo que podemos hacer en 10 años. Y creo que tenemos que poner en contexto lo que dijo José Ramón. El tema de la aceleración de la transformación y la transición energética nos va a poner un reto aún mayor de lo que ya enfrentaban las naciones del primero y del tercer mundo. ¿A qué me refiero? Simplemente para 2050 la OCDE estima que vamos a ser casi 10,000 millones de personas. Y eso implica, de acuerdo a sus estimados, un incremento en el consumo de agua del 80%, de 60% en alimentos, de 55% en el agua y 80% en la energía. Si eso lo ponemos en contexto y ponemos en contexto que estamos viviendo una crisis de sanidad y una crisis económica, el foco de ver nada más energías baratas sin las implicaciones en temas de agua y en temas de alimentos se vuelve aún más importante de lo que estamos dimensionando el día de hoy. Entonces, de nada nos va a servir como sociedad tener energías limpias si hay personas que no tienen alimentos que llevarse a la boca, ¿no? Entonces, creo que ahora más que nunca no podemos permitir que esa crisis económica y esa crisis de pandemia genere una crisis de ideas, porque a final de cuentas a los seres humanos los mueven las ideas, los mueven los conceptos, los vuelven los sueños. Y hoy estamos teniendo una crisis de ideas. Y eso es a lo que me refiero de la crisis del concepto de ver el vínculo de los tres elementos como una verdadera transición energética y no solo hablar de energía limpia, sino es una energía limpia y socialmente responsable. Buenísimo, muy importante ver el enfoque de manera holística. Iván, adelante y no sé si José y David tengan algún comentario adicional. Adelante, Iván. Gracias. Bueno, el punto aquí es que verdaderamente antes y por mucho tiempo la sociedad no ha pensado diariamente y todas sus acciones en el contexto de este círculo, ¿verdad? Y de cómo se integran todos estos elementos. Yo creo que algo positivo es que ha venido cambiando y se está volviendo como que más relevante. Y creo, por lo que estoy viendo recientemente, sobre todo los cambios políticos que se están dando en el país vecino, ¿verdad? Que se está pensando que ahora se va a tratar el tema de cambio climático no aisladamente, sino interconectando todas las cosas y viéndolo de una forma más comprensiva, más completa. Y aquí cae específicamente el nexo. O sea, yo creo que el nexo se va a repotenciar como un tema relevante. No hay manera de hablar de mejorar las condiciones sociales, ambientales, climáticas, si no mejoramos la eficiencia de cómo vivimos. O sea, no podemos cambiar el ecosistema del Amazonas, lo podemos afectar negativamente y lo podemos afectar positivamente, pero verdaderamente que como funcionamos estas 8 billones de personas y todo lo que se quiere lograr hacia adelante no va a ser posible sin tratar estos temas centrales, ¿ok? Como dijo José Pablo, el consumo de agua en todos los procesos es crítico y en el mundo de energías limpias se incrementa el consumo de agua. Entonces tenemos que recuperar más agua, sobre todo la mala, o restaurar agua industrial o lo que sea, para poder utilizarla en estos procesos que supuestamente nos van a traer unos beneficios en el largo plazo. Entonces, ahí vienen una serie de cosas, pero súper grandes. Entonces, yo hoy día estoy, aunque sea una situación muy negativa o muy complicada, yo creo que la crisis de ideas que mencionó José Pablo se va a reversar y y la sociedad debe de cambiar, debe de mejorar sus procesos, ¿ok? En su totalidad. De acuerdo, es muy importante lo que mencionas del agua no tratada. De acuerdo al Banco Mundial, el 80% del agua es sin tratar vertida a los mares y los océanos, ¿no? Entonces,
ahí hay un área de oportunidad importante. José o David, ¿algún comentario? No sé, José Manuel, si quieres decir algo, yo tenía un comentario adicional. Adelante. Algo recogiendo un poco lo que decía José Manuel y para amarrar a Iván y José Pablo, uno de los temas que existe hoy en esta época, como le dijiste, de la posverdad, a donde cada quien tiene su verdad, sus datos alternativos o hechos alternativos. Esto yo lo veo también como un tema fundamental de educación y no de educación académica en los altos niveles de la esfera académica. Me refiero a educación muy básica, sin ser condescendientes, pero si la gente no entiende cosas, por ejemplo, lo que mencionaba Iván del jitomate de Michoacán traído a la Ciudad de México con gasolina neoyorquina, el hecho de que hoy algunos tenemos la fortuna de poder pedir alimentos a nuestras casas, pero que implica mayor uso de empaquetamiento, de papel, de cartón, de plástico, que también está aumentando la cantidad de basura que se está teniendo que procesar. En fin, si yo empiezo en esta idea, como lo hemos oído todos, de yo no creo en el COVID, yo no creo en las vacunas, yo creo que la Tierra está plana, toda esta idea de gente que se está dando aire a todas estas teorías que en la superficie pueden sonar lógicas cuando uno carece de información. Yo estoy seguro que a los 4 años se me hacía perfectamente lógico que Santa Claus me entregara regalos. Sin embargo, carecía yo de cierta información que me hiciera pensar otra cosa. Es parte fundamental de nuestra labor en México Actúa y en la sociedad en general de educar a la gente con información útil y digerible para que entiendan lo que está ocurriendo. Se han visto estadísticas a donde niños piensan que pues, la pechuga de pollo crece en el súper en un paquete de unicel. Y podemos pasarnos 2 horas hablando de la cantidad de energía que se utilizó, agua, energía para criar el pollo, para hacer el unicel, para hacer el celofán que tapa el unicel, etcétera, el transporte para traerlo, etcétera, etcétera. Y creo que a nivel escolar, a nivel preescolar, primaria, secundaria, nosotros tenemos que ver cómo ayudamos a las autoridades educativas de infundir la realidad de lo que está ocurriendo. Y el último comentario que yo haría es que ahorita si muchos de los gobiernos actuales populistas que han entrado por una disparidad de ingresos a nivel mundial, que creo que es un hecho, la disparidad alimentaria ahora se va a disparar tremendamente. Todas las organizaciones de alimentación a los más necesitados están sonando la alarma de que simplemente no hay suficiente alimento para darle de comer a todo el mundo, y menos ahorita en época de pandemia. Y si no tenemos cuidado, esto se va a volver un círculo vicioso, a donde como la gente no puede pagar la comida, el que hace la comida no invierte, y en 2, 3 años no va a tener la capacidad productiva para atender ese aumento en 55%, creo que dijiste, José Pablo, de necesidad alimentaria a nivel mundial. Y como dice José Pablo, pues, ¿qué más da si tenemos una necesidad de 80% de energía si todo el mundo se está muriendo de hambre? De acuerdo. Y lo interesante aquí, datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es que no necesariamente es que no haya alimentos suficientes, sino el problema es el acceso, ¿no? Entonces, José Manuel, ¿quieres comentar algo final? Una pequeña reflexión nada más. Es que me quedé pensando mucho en los des que estuvo diciendo José Ramón y en todo esto que acaba de apuntar David. Realmente yo pienso que el desafío que tenemos es que esta conciencia de las tareas tan importantes, integrales que se tienen que hacer en el ámbito de los especialistas del manejo del agua, de la energía, de los alimentos, cómo llevarlos al plano de lo cotidiano. La educación básica es fundamental y creo que tenemos una ventaja
tuve la oportunidad de releer unos pedacitos de La peste de Camus en esta pandemia, y es súper interesantísimo cómo Camus va describiendo las etapas que ahora hemos podido vivir en esta pandemia de negación, de aislamiento, etcétera. Y una de las cosas que me sorprendía más es que la única gran diferencia que tenemos en esta pandemia respecto de la peste que narra Camus es que estamos muy comunicados. Es impresionante. O sea, la gente en la peste de Camus está aislada, no se puede comunicar ni por carta, ni por correo, ni por telegrama, solo se lo permitían para los casos más críticos, alguien que tenía que reportar un fallecimiento o algo, ¿no? Nosotros estamos conectados a este tipo de plataformas hoy en día todo el tiempo que nos han permitido estar a veces hasta más comunicados. Hay familias que dicen que hoy este año han hablado más con sus seres queridos y con sus amigos que lo que solían hablar en una condición normal. Entonces, yo pienso que la tecnología ahí nos puede ayudar a llevar todo este conocimiento que actualmente es de gente muy especializada al conjunto de la población, ¿no? Pero para eso, pues los especialistas también tenemos que pensar en cómo dialogar y comunicarnos con nuestras contrapartes. Creo que una de las virtudes del nexo es justamente el no pensar de manera aislada, como silos, o nos obliga a tratar de intercambiar opiniones con otras contrapartes y empezar a buscar soluciones integrales. Y lo mismo va a tener que ocurrir con las agrupaciones empresariales, las académicas, etcétera. Dejar de pensar que el gran articulador necesariamente es el Estado. No, yo creo que la sociedad, los empresarios, todos tenemos que empezar a articular este conocimiento. Exacto. Y algo que mencionaste que es una iniciativa que traemos, que la estamos viviendo ahorita en este momento, es el ciclo de charlas que hicimos de Conversar para Inspirar, ¿no? Que es traer a expertos como ustedes, hablar sobre un tema, socializarlo con el público y difundirlo, ¿no? Entonces, por esa parte, creo que estamos, pues ojalá, aportando al conocimiento colectivo. Y algo que mencionaste aquí, que es el punto que quisiera hablar después, y aquí la respuesta sería en un minuto, porque tenemos varios temas que me gustaría abordar con ustedes, es el tema de la brecha, la desigualdad en el acceso a agua, energía y alimentos. Ahorita, José Manuel, mencionaste el privilegio que tenemos nosotros de estar conectados ahorita, de tener una fuente constante de una corriente energética. La brecha digital desgraciadamente se está haciendo más pronunciada. Entonces, ¿cómo ven ustedes, bueno, en primera, que el COVID está haciendo esta brecha más pronunciada, igual en el acceso a energía, en el acceso a alimentos y en el acceso a agua? ¿Y qué se les ocurre hacer? Tal vez desde la iniciativa privada, desde la academia, desde donde están ustedes, ¿cómo ven que pudiera ser una oportunidad para cerrar esta brecha? Obviamente a largo plazo, porque a corto plazo está muy difícil. Entonces, aquí quisiera abrirlo. No sé si quieran seguir el mismo orden o alguien quiera levantar la mano para ir primero. Ok, entonces nos vamos por el mismo orden. David, adelante. Sí, yo creo que esta brecha digital, y creo que es curioso, y tomo a México como ejemplo, que tenemos una penetración de las más altas del mundo en términos de conexiones digitales, tenemos un per cápita en Facebook altísimo, tenemos una penetración de teléfonos inteligentes altísimo, no obstante que tenemos también una población relativamente grande de, llamémoslo, de bajos recursos, pero que sin embargo sí están muy conectados. Yo creo que si bien la brecha digital en algunas otras partes del mundo es enorme, los cambios que se hicieron en los 90s a las redes de telecomunicaciones en México han hecho que México esté sorprendentemente bien conectado. No obstante,
las alarmas que algunos suenan de que estamos a punto de caer al siglo XVI, etcétera, etcétera. Yo diría que más bien en lo que ha afectado el COVID es, y regreso y perdón que insista en este tema, en la propagación de realidades alternas, de rumores infundados, de información falsa o información equivocada, que, que impulsa que la gente tome decisiones basadas, regreso al mismo tema, en información errada. Yo creo que tenemos que aprender a usar esos mismos medios, esa misma digitalización para repartir información veraz, como dijo José Manuel, a nivel cotidiano, que sea digerible, que sea fácil de entender. Y no creo que lo podamos decir lo suficiente, pero sí es muy importante, así como de niños nos enseñaron a cerrar la llave para no tirar el agua en los años 70, habían campañas muy fuertes de no dejar el agua goteando en las llaves, porque sí teníamos de repente escaseces de agua. También de repente habían apagones, apaga la luz, etcétera, etcétera. Creo que deberíamos de también tener campañas muy, muy completas de concientización de los alimentos y del uso de energía en el país para producir esos alimentos. Obviamente la distribución al menudeo de alimentos hoy por Uber Eats, por Rappi, por lo que tú quieras, por cada porción de alimentos que se consume, la utilización energética para que esa hamburguesa te llegue a ti en menos de 30 minutos es infinitamente más alta de lo que era antes. Que tú fueras en un momento de antojo y te detuvieras en un restaurante de hamburguesas, es muy diferente a que simplemente toques el celular y te entreguen tu comida. Y eso implica una utilización de todos los recursos de lo que estamos hablando en el Nexo, mucho mayor de lo que se utilizaba antes. Que claro, el mercado de oferta y demanda pues, se van a encarecer por lo mismo, no obstante, o independiente de decisiones gubernamentales que se tomen en el abastecimiento de esos insumos. Exactamente. Y retomo lo que dijiste, que es parte de nuestro objetivo en México actual, el tema de informar, concientizar para poder actuar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Gracias, gracias por resaltarlo. José Ramón, ¿cómo ves tú la brecha en el acceso a estos tres insumos? Efectivamente, yo creo que la desigualdad es producto de estas dinámicas que mencionábamos, una dinámica global y que se traduce también nacionalmente, en donde una parte creciente de la población queda más vulnerable. Pero también a la vez hay soluciones cada vez más baratas para esa parte más vulnerable. Es un problema de organización, como lo han hecho otros países. Eh, eh, Sin embargo, yo creo que los efectos desastrosos, ¿no?, de la falta de preparación a nivel mundial, a nivel nacional, para enfrentar el COVID-19 y la crisis sanitaria correspondiente, el desabasto de bienes esenciales y la propia sostenibilidad económica financiera, son la gran lección de la historia que no hemos terminado de aprender. Persisten todavía peligrosísimas asimetrías, como lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no?, entre países, entre regiones, entre grupos sociales, que están obviamente amplificadas por las heterogeneidades institucionales, tecnológicas, educativas, de capacidad de investigación y de innovación, de infraestructura, digitales, como acabo de mencionar, perdón, David, y de tantas otras. Y eso, existen los instrumentos, existen las herramientas para resolverlos y superarlos. Ese es el punto, y ese es, yo creo que uno de los mensajes principales de México Actúa. Ahí están. Necesitamos indicadores, métricas, en establecer y cuantificar metas y reconocer cuáles son esos instrumentos y cuáles son las mejores prácticas internacionales. Para eso utilizar también la diplomacia científica y tantas otras cosas y fuentes de inspiración que están allá para resolver nuestros problemas. Entonces, simplemente quería mencionar esto porque la desigualdad no es una condena de la humanidad. No estamos condenados a vivir en la desigualdad. Y más bien la igualdad la debemos pensar no más como una igualdad económica, sino como una igualdad de oportunidades y de seguridades. Y es algo que tienen que ofrecer las tres hélices: gobierno, empresa y academia. Excelente. Muy bien, y me parece muy importante lo que mencionas de
de medir, ¿no? Porque es muy difícil saber cómo puedes mejorar si no sabes cómo estás, ¿no? Entonces, muy importante el tema de medir, de dar seguimiento, de crear indicadores y esta parte de cooperación nacional e internacional en temas científicos es importantísima. Entonces, de acuerdo. Entonces, el punto de vista, por favor, de José Pablo Rinkenbach, ¿cómo ves la desigualdad ahorita, dada la coyuntura actual en el acceso a agua, energía y alimentos? Bueno, evidentemente en esta coyuntura se está agravando y se está reforzando, ¿no? O sea, vemos cada vez cuestiones de menor acceso a alimentos y sobre todo el tema de nosotros es importante porque, pues, a final de cuentas, nosotros somos una clase privilegiada comparada con el resto de la humanidad. Hay billones de personas que no tienen acceso a los alimentos o agua. Me gusta mucho un demógrafo que ya murió, que se llama Hans Rosling, y el mundo lo que ha hecho es, ejemplo de esto, es electrificar los diferentes países. Pero en el sudeste asiático, por ejemplo, el mayor reto no es la electricidad, es poder tener acceso a estufas que calienten el agua, que calienten los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo veo esta situación? Pues que con una problemática de desigualdad, con energéticos más caros, se va a ampliar este problema. Sin embargo, creo firmemente que una crisis siempre nos da la oportunidad de cambiar y la crisis en sí es no aprovechar una crisis para transformarnos. Y el día de hoy contamos con tremendas herramientas, con mejores sistemas de logística, mejores sistemas tecnológicos para poder allegar esas cosas hacia personas que están y grupos más vulnerables. Creo que también tenemos ante nosotros un gran reto para transformarnos como sociedad y como iniciativa privada. Yo, a diferencia de mis compañeros, no creo que los estados vayan a tener un rol importante para poder sacar al resto de la humanidad. Los estados el día de hoy están extremadamente endeudados y van a estar más endeudados. Entonces, los estados benefactores no los veo en los siguientes 30 años. De hecho, creo que eso nos impone a nosotros como sociedad y como iniciativa privada tomar un rol y un protagonismo que no hemos tenido y no lo hemos sabido liderar en los últimos 20 a 30 años. Y creo que eso es un cambio importante en términos de cómo hacer las cosas. Más que ser un asistencialismo, es un tema de cómo hacemos que la gente salga en beneficio de todos, ¿no? Entonces yo veo esta crisis realmente como una oportunidad de transformación, más que otra cosa. O sea, lo veo realmente como una oportunidad en el largo plazo y no como una crisis, ¿no? Gracias, José. E importante el tema que tocaste acerca del acceso a energía, ¿no? O sea, todavía tenemos desgraciadamente gente que vive en pobreza energética y es muy difícil sin acceso a energía poder desarrollarse. Entonces, importante todavía cerrar esa brecha de acceso a energía. Ahora vamos a escuchar la perspectiva de Iván, por favor, y cerramos con José Manuel. Adelante, Iván. Bueno, gracias Lorena de nuevo. Creo que mis compañeros han todos tocado los puntos centrales y más importantes de eso, pero si puedo compartir algo, yo creo que la brecha está en una de las partes fundamentales es la falta de acceso a la información para poder tomar decisiones o mejorar lo que uno hace. Creo que hay muchísimas experiencias, muchísimas acciones, muchísimos ejemplos en este planeta completo, tanto en sociedades y países avanzados como no avanzados, como en desarrollo, lo que tú quieras, que no están siendo utilizadas, compartidas o aplicadas en otros contextos que pudiera servir. Entonces yo creo que más que acceso a algo, yo creo que es la brecha a la información, ¿verdad? Que no, tenemos agua, tenemos luz, por lo menos hay luz solar, hay una cantidad de cosas, pero comienzo con ese principio, ¿no? Yo creo que ese es un tema central. El otro tema es actuar. O sea, cuando tú ves la oportunidad de cambiar algo, mejorar algo, una de las cosas más fundamentales que hay es hacer algo. O sea, no te puedes quedar ahí. No sirve de nada investigar, traer los mejores ejemplos, a escribir un paper o una investigación, hacer modelos, pero si no actúas para cambiar eso que debemos de hacer,
ahí es. Entonces yo sí creo que hay una brecha aún mucho más grande en ese aspecto. O sea, creo que estamos, cada vez hay más acceso a información, cada vez hay más, aunque hay mucha gente que no la tiene, pero en términos de volumen y de cantidad, pareciera que hoy están más informadas las personas o debieran estar más informadas, con noticia falsa o noticia no falsa, pero hay más información, ¿verdad? Hay más acceso a ideas, hay más acceso a análogos, hay más acceso a experiencias. No tarda ni un segundo en compartir un videito de 5 segundos sobre algo nuevo que pasó en una playa en Bangladesh. Antes esa noticia nunca llegaba. O sea, nunca llegaba. He visto toneladas de información yo este semestre de gente que está actuando, limpiando ríos, limpiando playas, limpiando cosas para poder mejorar la calidad de vida de la gente que está alrededor. Antes ni te enterabas. Hoy en día con un clic lo puedes ver, ¿verdad? Es tu opción. Entonces tienes que actuar primero que todo, y eso es uno de los temas. Estoy de acuerdo con José Pablo que la capacidad de actuar de los gobiernos y los estados cada vez está más mermada y más complicada, porque en promedio los estados tienen que atender y abastecer a más del 50% de la población. Y bueno, cuando éramos 3 billones quizás sucedía más fácil, cuando éramos 5, pero ya con 7 ya se empieza a ver como que las cosas faltan y que no le llega cada vez a menos personas, ¿verdad? Y si seguimos creciendo a esta tasa que se pronostica y las complejidades aumentan exponencialmente, porque la verdad es que la interrelación de todo no crece linealmente, crece de otra manera, va a ser más complicado para ellos. Entonces, volvemos al tema. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar cada uno de nosotros para mejorar estas cosas? Finalmente aquí, para cerrar mi punto, mira, a través de los años y milenios, siempre ha habido diferencias, siempre ha habido unas personas que tienen acceso, otras que no tienen acceso. Ese tema es difícil de erradicar, ¿verdad? Existe. Por ejemplo, yo he estimado que hay 100 millones de personas que viven aisladas de todo lo que es el tema rural, el tema el contacto con civilización. También existen muchísimas personas que no tienen acceso diario, regular, sostenible a electricidad y hay agua y a las fuentes básicas. Lo estiman entre 1, 2 billones, no sé, energía. Pero ahora también estamos aprovechando de otra manera cómo utilizar los recursos que están in situ y se encuentran localmente. Y hay otras formas de trabajarlos, ¿no? Entonces, puede que vengan unas oportunidades interesantes para muchos, pero verdaderamente hay que actuar. De acuerdo, gracias, Iván. Y José Manuel Sierra, tus perspectivas. Y ahí te pediría si lo podemos dejar a 1 minuto se pasó volando, para poder dar... Claro que sí, no te preocupes. Digo, han estado hablando de información, de movilización, de liderazgo, de coordinación. Al final del día creo que todo eso tiene que ver con la política. Política que tienen que hacer los estados, que tienen que hacer los individuos, tienen que hacer las empresas, las organizaciones sociales. Me parece que no existen soluciones fáciles, que se tiene que trabajar, que así como tardó años en llegarse al protocolo de Kioto y otra vez hay que volver al mismo tema, pues nos toca trabajar y nos toca actuar y varios tienen que tomar los liderazgos. Parecía que Internet y la tecnología y las redes sociales iban a permitir a la gente coordinarse más fácilmente. Ya se vio que no. Entonces, creo que vuelve a plantearse la necesidad de esto, de hacer un trabajo político que no necesariamente tiene que ser partidario, pero que obliga a la gente a todas estas cosas, a informarse, a movilizarse, a coordinar y a adoptar liderazgos, ¿no? Exactamente. Yo creo que es responsabilidad de todos los sectores y como mencionaste ahorita, José Manuel, es muy importante esta parte del tema de políticas públicas porque tiene que haber
cierta regulación, gobernanza, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se nos pasó volando la hora. Les voy a pedir, por favor, que se tomen un minuto, un poquito menos, para darnos, si tuvieran una varita mágica y pudiera cada uno desde su sector una iniciativa que pudieran hacer, ¿cuál sería y por qué? Empezamos con David. Un minutito o menos, si se puede. Ahí está. Gracias, Lorena. Si yo tuviera una varita mágica, yo creo, insisto en la parte educativa, coincido ahí con José Pablo, difiero un poco contigo, José Manuel, en el sentido de que si estas personas Kardashian pueden tener el impacto que tienen sobre el mundo, si ciertas personas que la verdad no aportan absolutamente nada a la sociedad pueden tener ese impacto desmedido, yo creo que estas iniciativas deberían de poderlo tener también. Lo que nos falta, como dijo José Pablo, es creo que liderazgo y creatividad, y no tienen necesariamente que venir del gobierno. Entonces, para contestar rápidamente la pregunta, pues yo creo algún personaje conocedor, carismático, empático, que pudiera eh, hacer de estos temas algo tan interesante como lo que desayunó X o Y celebridad. De acuerdo. Y ese actor podemos ser nosotros. México Actúa. Eso es lo que a mí me encantaría que fuéramos. Adelante, José Ramón. Rápido, unos 30 Sí, segundos. sí, claro. Bueno, yo comparto más con José Manuel. No creo que nadie ha dicho que todo depende del gobierno, y mucho menos al contrario. Lo que hemos enfatizado es que las tres hélices, de hecho las cuatro hélices, incluida la sociedad, o sea, gobierno, academia, empresarios y sociedad, deben trabajar conjuntamente para resolver los problemas del nexo. Y eso es fundamental. Este telefonito ha dependido de inversiones multimillonarias de los gobiernos del mundo. Y no puede haber soluciones a los problemas del agua, de la alimentación y de la energía sin la participación de los gobiernos ni de la academia. Todos tienen que participar. Y ante un futuro cada vez más incierto, es muy difícil tender ciertamente puentes entre las partes interesadas para planear y prevenir lo que se necesita para resolver problemas del nexo. Por tanto, la mejor apuesta, yo creo, es justamente la diversidad de instancias creativas, de educación, de ideas innovadoras, de fórmulas de colaboración a nivel nacional entre esos sectores y a nivel internacional también. Su edificación es posible solo con intercambios de ideas, ciertamente, como lo han mencionado mis colegas aquí, con expertos, con financiamiento, con diplomacia científica, con la promoción del multilateralismo y sobre todo con el fortalecimiento de los ecosistemas nacionales y binacionales de innovación que den soluciones sostenibles al nexo agua, energía, alimentos. Y ese es mi gran pensamiento y mensaje, que tenemos que colaborar entre todas las partes y es responsabilidad de todos. Exacto, gracias José Ramón. Y eso es precisamente lo que tratamos de hacer en México Actúa, darle un espacio a estos cuatro sectores. Adelante, José Pablo Rinkenbach. 30 segundos. Preguntaste que cuál sería la varita mágica de un call to action. Yo diría que no es una varita mágica, yo diría que existe y está en la plataforma de México Actúa. Los invito a que se metan a ver las diversas ponencias, los diversos estudios, los diversos foros que ha habido para que aprendan del nexo. Creo que el día de hoy todavía la gente no tiene un conocimiento pleno acerca de las implicaciones del nexo y cómo funciona. Y la educación es lo que realmente permite a las personas transformarse y transformar su entorno. Así que los invito a que entren a México Actúa y vean sus diversos vínculos donde hay información sumamente rica. Gracias, José. Adelante, Iván, y cerramos con José Manuel Sierra. 30 segundos. Muy simplemente y muy sencillamente, Lorena, primero de acuerdísimo con José Pablo, la primera bajada de la varita mágica es que aprovechen y que todo el mundo, desde niños hasta mayores, tuviesen la curiosidad y se llenaran de más conocimiento, más información de todo. Y la segunda bajada de la varita mágica fuera que actuáramos. Es que tú no te imaginas, el 90% de las cosas se quedan
frías en el congelador. O sea, hay excelentes ideas, hay excelentes investigadores, excelentes ejemplos, excelentes modelos, pero muy pocos actuamos. Entonces, ahí regreso al principio por el cual fundamos México Actúa, que se basa en emocionarte, en motivarte, en traerte todos los elementos posibles para que puedas actuar y puedas llevar a cabo una buena acción. Entonces, yo vivo bajo ese régimen diariamente como persona y creo que la varita mágica es hay que actuar y hay que hacer las cosas. Así te equivoques, pero tienes que hacer algo. De acuerdo. Y pues bueno, eso es exactamente como mencionaste, porque estamos todos aquí reunidos, ¿no? El tema de poder aterrizar estas ideas en acciones de largo plazo. José Manuel Sierra. Nada, yo me sumo a lo mismo. Es información, es educación, es acción. Y si tuviéramos que apelar a algo mágico, yo diría a recuperar también un poco del sentido del humor, la tolerancia, porque una buena actitud es lo que nos lleva a hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Pues bueno, les agradezco mucho. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales @México_Actúa. Agradezco muchísimo a la Junta Directiva. Sin ustedes esto no sería posible. Entonces les agradezco mucho, les agradezco a ustedes que se hayan tomado el tiempo de escucharnos. Les mandamos un abrazo, felices fiestas y nos vemos el próximo año. Saludos, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.